Señor lo ilumine, le dé sabiduría, y para que nosotros lo que esta tarde aprendamos, lo pongamos en práctica primero en esa empresa que Dios nos ha regalado, que es la familia y que hemos descuidado, en nuestra fraternidad y nuestro trabajo. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Señor, te queremos dar gracias, papito lindo. Te queremos dar gracias por esta reunión que tú nos has regalado, Padre Santo. Y te queremos dar gracias por Juan Carlos, Padre Santo. Sabemos que vas a ser tú, a través de Juan Carlos, el que nos vas a hablar en este taller de la unidad, Padre Santo. Yo te pido que a nosotros nos abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, Padre Santo, para que lo que esta tarde recibamos, lo pongamos en práctica en esa empresa que tú nos has regalado y que hemos descuidado, que es la familia, Padre Santo. Que primero haya unidad en nuestra familia, Padre Santo. Que haya unidad en nuestro capítulo, en nuestra fraternidad, en nuestro trabajo, Padre Santo. Que todos quieran probar lo que nosotros tenemos y lo que nosotros ahora tenemos a ti en nuestro corazón. Bendecimos a Juan Carlos, bendecimos a su ministerio, bendecimos a toda su familia y a todas sus generaciones, Padre Santo. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Voy a usar eso. 1, 2, sí. Bendito sea Dios. Buenas, ¿qué son ya? Tardes. Buenas tardes. Estuve orando en la semana cuando me pidieron el taller y realmente buscaba un taller un poco diferente. Tenía que ser diferente, porque las personas que estamos aquí somos diferentes, somos linaje real, decía Carlitos. Y venía todavía ya con el taller preparado, venía como un poco confuso de lo que Dios me había dicho, porque yo decía, Señor, está un poco complicado el taller. Sin embargo, ¿cómo es cuando ya la fraternidad se empieza a mover espiritualmente? Todo se mueve en el espíritu. Y entonces yo uso una palabra que se llama todo se alinea como Dios quiere. Todo lo que Carlitos habló, el tren atravesado, regresar a los orígenes, es lo que Dios había puesto en mi corazón. Voy a usar información real de la mitología griega y de los dioses egipcio-griegos para entender por qué el modelo de liderazgo Jesús es el que funcionó en esa época y cómo los capítulos deben de utilizar ese modelo de liderazgo y de unión en cada una de sus sedes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner, esto es interesante, y de ahí nace la idea que esto pueda ser distribuido a los capítulos para que lo puedan analizar ustedes de una manera más profunda. Quiero arrancar entonces, en primer lugar, hablando de lo que es la unidad. Cuando nosotros hablamos de unidad, la etimología de la palabra cuando se estudia viene de ¿qué? De uno. Unidad viene entonces de la palabra uno. Ahora, qué difícil ser uno. La fraternidad internacional tiene una palabrita ahí que es complicada. Y donde hay hombres, hay clavos. ¿Sí o no? Hay problemas. Porque no, aquí todos los que estamos aquí no somos uno. Si fuéramos uno, esta nación fuera algo súper diferente ya. La fraternidad fuera algo súper diferente. No somos uno, pensamos diferente. Y a veces traemos modelos de cómo dirigir equivocados. Y lamentablemente traemos modelos equivocados muchas veces de nuestra propia familia, de nuestro propio padre, incluso de nuestra propia iglesia. Nos han enseñado modelos que los queremos implementar en la fraternidad y no son los modelos que realmente tenemos que usar. Entonces el gran conflicto es que vemos una fraternidad quebrantada en pedazos porque no hemos practicado la unidad. Me gustó esta definición de unidad, que es la que vamos a utilizar el día de hoy. Unidad, del latín unitas, que significa propiedad de todo ser, que implica que éste no puede dividirse sin que su esencia se destruya o se altere. O sea que nosotros estamos hablando de unidad, pero al hablar de unidad significa que cualquiera de las partes que se divida destruirá y se alterará la visión original de una fraternidad internacional de hombres de negocios. Necesitamos entonces tener un programa lo suficientemente bueno para que todos los presidentes de capítulos y los presidentes a sus juntas y sus juntas a sus miembros haya unidad.
¿Para qué? Para no quebrantar, para no destruir la visión de la fraternidad. Ahora, ¿para esto qué se necesita? Entender es meterse dentro de la misma tienda. El modelo que nos propone el nombre de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, pero al final dice del Evangelio completo. Vamos a seguir. Quiero enseñarles 4 puntos importantes de por qué es claro entender lo que muchas veces no nos han explicado y por qué estamos aquí. Vamos a ir a esto. Israel, cuando Jesús viene, ¿y quién estaba gobernando o qué imperio era el que gobernaba de la época? Los romanos. Desde ahí ya empezamos a complicar un poquito el panorama para entenderlo y ver cómo este espíritu de César todavía gobierna hoy en muchos capítulos. Apliquémoslo a nuestra realidad. No digamos a nuestras naciones, no digamos a nuestros dirigentes deportivos, no digamos a todos los que tiene un dirigente. El espíritu del César es el que gobierna y no el espíritu de Jesús. ¿Sí? Entonces, número 1, Israel gobernado por los romanos. Entendamos entonces que el imperio que gobernaba era el de los romanos. Y en ese momento viene Jesús. Número 2, ya Roma era en ese momento una superpotencia mundial que gobernaba desde Inglaterra hasta India. O sea, era una potencia increíble lo que esta gente tenía. Número 3, tenían sus propios dioses. Número 4, había una era que se manifestaba ahí, que era la era de los César. Esto es importante poderlo comprender. Sigamos. Ahora, yo quiero hablarle a ustedes de toda la mitología. Darme una más. ¿Una más? Una más. Esto. De toda esta mitología, ellos hablan del caos, desde el caos hasta el hombre, y le ponen atributos a una serie de dioses y que ellos tenían, y de los cuales, pues ellos, a cada uno había una historia, había una propia historia y una creencia en ellos. Yo quiero descubrir únicamente 2. Imagínense a qué horas vamos a ver esto. Ahora sí regresemos al primer dios. Vamos a ver el dios Mitra. Para ellos el dios Mitra era el dios Sol. ¿Y cuándo se celebraba el día del Sol para ellos? El 25 de diciembre. Por eso es que más adelante la natividad de Jesús se iba a celebrar ese mismo día, gracias a aquel hombre que se para y dice, ¿se recuerdan ustedes las batallas, las famosas batallas de las cruzadas? Sí las han oído mencionar. Y como un hombre sale y dice, quiero que me des la victoria, ¿se recuerdan? Y se desaparece el sol y aparece una cruz y le dice, con esta señal vencerás. Y de ahí nacen las famosas guerras de las cruzadas, porque era una señal que se había dictado. Sin embargo, la cruz no era vista como bendición. Recuérdense que la cruz era vista como maldición. Ahora, ellos decían que era el dios Sol. Ahora miren la historia de este. Era nacido de una virgen, la diosa Aditi, mediador entre Dios y los humanos. Y Mitra, que era el dios, había ascendido al cielo. ¿Por qué es importante entender esto? Van a ver más adelante. Miremos 3 características que ellos creían. Número 1, era el dios del Sol. Número 2, era nacido de una virgen. Número 3, mediador entre Dios y los hombres. Número 4, había ascendido al cielo. Guarde estas características que van a ser impresionantes más adelante. Sigamos. Un dios más, el dios Apis, conocido en su origen como el dios Osiris, el dios de la luz. Mire qué importante esto, porque hay 2 cosas aquí. Hemos visto al dios Sol y al dios Luz. Ahora ¿cómo era? Era primogénito de Geb y Nut. Había sido asesinado por Set y había resucitado para reinar entre los vivos y los muertos. Eso lo tenían ellos en la mitología. Y entonces los grego-egipcios le llamaban Anub. ¿Por qué? Porque cuando él había muerto y había resucitado, entonces había dejado una parte humana y su cabeza era ¿de qué? Como de una vaca o un toro, ¿verdad? Un chacal. Entonces, ¿por qué es importante entender esta mitología? ¿Por qué? Porque al conocer nosotros la historia, por ejemplo, habla que Julio César, esto es importante que ustedes lo comprendan, Julio César, que nació en Roma el 13 de julio, 100 años antes de Cristo, y muere el 15 de marzo, 44 años antes de Cristo, en el año 63 antes de Cristo, él había sido nombrado como el gran pontífice.
Y el gran pontífice significaba no el tren atravesado, significaba el tren alineado. Y entonces daban un sistema de gobierno, y el sistema de gobierno era jerárquico. Alguien se ponía a la cabeza y los demás tenían que obedecer. Y no había otra manera de entender esto. Muchos de nosotros todavía traemos ese esquema de liderazgo dentro de la fraternidad. Cuando nos dan el puesto de presidente, entonces ya subimos nosotros de privilegios y nos sentimos ahora galardonados, cuando ser presidente significa servicio más que puesto. Pero como la humanidad nos ha enseñado que esto así es, ¿verdad? Ahora soy el presidente del capítulo, ahora cuidado. Y pareciera ser que ahora las plumas de pavo real se le encendieron por todos lados, ¿verdad? Y ahora es intocable, es intratable, porque a mayor cargo, mayor responsabilidad. Pero en el sistema tren, no atravesado, sino normal, a mayor cargo, mayor privilegio, porque voy a la cabeza. Mientras más voy a la cabeza, más responsabilidad tengo con todo lo que viene atrás. Entonces, este nombre se declaró él a sí mismo Dios. La gente le dijo, tú eres el pontífice, y él se declaró entonces Dios. ¿Por qué vamos ahí? Porque entonces cuando Jesús viene, ¿quién es el César? Augusto, que era llamado Octavio. Y entonces él se declaraba, aunque era adoptivo, porque Julio César no había reconocido a sus hijos, y este era su sobrino, y era reconocido, injertado en esa sociedad, este se declaraba el Hijo de Dios. Mire qué interesante esto. Él se declaraba el Hijo de Dios. Su misión está escrita en los anales de la historia. Cuando usted pueda ver cuál era la misión que escribió César Augusto, era establecer un reino universal de paz y prosperidad, él estando en la cabeza. Sigamos, esto es más tremendo todavía. Su lema, esto va a chocar con muchos que todavía tienen mente religiosa. Esto va a chocar porque mire el lema de este hombre: no hay otro nombre bajo el cielo con el que la gente pueda ser salvado que el nombre del César. Ese era el lema de él. Más adelante vamos a entender nosotros, porque mucho lo hemos leído en la Biblia, pero no entendemos el origen por qué los cristianos lo proclamaban. Y lo proclamaban como una guerra y una lucha y un choque contra los que los romanos declaraban su Dios. ¿Y quién era su Dios? El César. Su salud. ¿Cuál es el salud? Que significa César es el Señor. Cuando la gente se encontraba por las calles, el saludo que ellos tenían que hacer era: César es el Señor. Siga conmigo. Cuando el César anunciaba una buena nueva, porque él quería establecer un reino, entonces se recuerdan de eso, y él llegaba y abrían algo. ¿Cómo se le llamaba a ese anuncio? Evangelio. La palabra evangelio no nació de los apóstoles, nació del César. Y el hombre decía: será anunciado el evangelio, la buena nueva, una ciudad más ha sido conquistada, tal los hombres han caído, y anunciaba la buena nueva del César. Una ciudad bajo su poderío se le llamaba centro de adoración al César. Y entonces ese centro de adoración al César se le conocía como iglesia. Y aquel que no adorara al César era crucificado. Por eso eran los impuestos. Por eso era toda esa historia de él. Ahora, hay tres cosas que yo quiero que usted subraye. Número uno, el lema que él tenía. Vamos a ver si lo hemos entendido. ¿Cuál era el lema del César? ¿Regresa? ¿Cuál es el lema del César? Solo el César podía salvar. El saludo entre la gente: Ave César. O sea, César es el Señor. Entonces, sigamos, porfa. ¿Qué es lo que sucede entonces con este tipo de enseñanza? Vamos, sigamos ahí. Comparemos. Y toda lengua proclame que Jesús es el Señor. ¿Cuál es el conflicto ahí? A ver,
Ustedes vayan analizando. ¿Cuál es el conflicto ahí? Ahora, ¿quién escribe que toda lengua proclame que Jesús es el Señor? ¿Quién es el que lo escribe? Saulo de Tarso, Pablo. ¿Y Saulo era conocedor de la ley del César, sí o no? Totalmente conocedor. Y entonces él decía, el César no es el Señor, porque yo estuve bajo ese dominio, yo estuve bajo esa autoridad. Jesús es el Señor. Ahora, mire lo que también se escribe en las primeras proclamaciones que se hacen en Hechos de los Apóstoles. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos que únicamente Jesucristo. Era un choque contra el modelo que había en ese momento, ¿sí o no? Era una guerra, ¿sí o no? Entonces ahora entendemos por qué le llamamos, cuando nos metemos a la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, una guerra espiritual. Porque es una guerra espiritual, porque el Dios César sigue gobernando. El Dios César sigue en su mismo criterio de gobierno. Es yo mando, yo digo, hagamos y yo quiero. Ese es el modelo del César. Y lo hemos identificado en las fraternidades que se quiebran, porque seguimos con un modelo de César, con un parámetro que no se ha quebrado. Iglesias han tratado de quebrantar ese parámetro y no se ha podido. ¿Por qué? Porque traemos una raíz histórica grecorromana que nos dice cómo se gobierna de una manera equivocada. Y por eso es que ese espíritu demoníaco del César sigue reinando en la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios de Guatemala en el año 2009 en algunos capítulos. Porque no hemos quebrantado. Tal vez porque papá nos enseñó que así era cuando él gritó en la casa, aquí yo mando porque soy tu padre. Espíritu del César. Porque un día dijo, mire papi, ¿y por qué esto? No ni preguntes, simplemente obedezca porque aquí yo mando. Espíritu de César. ¿Sí? Cuando usted tal vez quería ayudar a hacer algo en casa, le decían, no ayudes, sos un tonto, no servís. Y papá, a través de un autoritarismo, que eso lo estudia la Gestal, que se llama premio castigo, nos educaron en base del César. Si sacas buenas notas, premio, si sacas malas, te castigo. César. Hoy, mira, si sacas malas notas vamos a hablar de tu actitud, pero sigues siendo mi hijo, yo te amo, no te voy a premiar y no te voy a castigar por tus resultados, sino por la relación que tenemos. Y entonces, ¿qué pasó? Ya no había una relación, sino que había algo de autoridad, y ahí es donde nace la religión. ¿Por qué? Porque Dios vino a hacer relación. Dios al hombre vino, lo buscó en relación. El hombre cuando busca a Dios hace religión. Y para poderla hacer, usamos nombres de esto grecorromano, hacemos una cuestión piramidal y empezamos a actuar bajo eso, pero no funciona así. Eso tiene que ser quebrantado, eso tiene que ser desde sus raíces, quebrado, para que esto funcione. Y la solución para que funcione, perdóneme, si yo le hablo esto a mi iglesia, me aniquilan. Me mata. Entonces, ¿quién es la solución? Dios, en su gran misericordia, abre un movimiento que se llama Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios, donde católicos, evangélicos nos sentamos, pero con una visión clara de lo que tenemos que hacer por nuestra nación. Y esa es la diferencia. Y por eso es que yo amo esta fraternidad. Y por eso es que me dedico mucho a esta fraternidad. ¿Por qué? Porque creo que es la solución de nuestra nación esta fraternidad. Porque la palabra dice que con las riquezas de los justos se engalanará, ¿cómo es? Engalará las naciones, y que las riquezas de los impíos se trasladarán a las manos de los justos. Y este tiempo de crisis únicamente no se llama crisis, se llama traslado de bienes. Las naciones que quitaron a Dios de centro van a pasar su riqueza a las manos de las naciones justas. Y la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios tiene que hacer que Guatemala sea una nación justa para que las riquezas vengan a esta nación. Esa es la clave de lo que tenemos que hacer en este momento. ¿Qué es lo que sucede? Que lógicamente a muchos en nuestras empresas nos ha alcanzado esto y nos tiene que alcanzar. ¿Por qué nos tiene que alcanzar? Porque ahorita es el momento de donde Dios está lijando, es el cuello de botella, y solo pasaremos a aquellos que le estamos creyendo el nombre que está sobre todo nombre, que no es el César, sino es Jesucristo. Entonces, y en ese momento se van a quedar muchos.
Para que realmente entonces se valore quién es la persona que está bajo ese dominio. Ahora, viene entonces el cristianismo y anuncia también evangelio, pero se atreven a decir que el evangelio es el anuncio de la buena nueva de Jesucristo. Pero le meten algo más tremendo para el César. Somos iglesia, dice. ¿Y por qué somos iglesia? Porque ahora somos el cuerpo en unidad, pero el cuerpo de Cristo. Entonces los conceptos que manejaba el César los iban a manejar también los primeros cristianos. Ahora, miren esto, porque lo que viene tiene que sacudirnos a nosotros. Sigamos. Miren esto. Y aquí está la clave. Entonces era una pelea entre los cristianos y una pelea entre los romanos, ¿cierto? Tanto, que ¿cuál era la diferencia entonces? Jesús había muerto. Jesús había nacido de una virgen. Jesús venía a declarar un reino de paz y de prosperidad. ¿Ustedes creen que con eso eran suficientes argumentos para convencer históricamente al pueblo romano? No, porque ellos lo creían. Sí me estoy dando a entender en este concepto. O sea, el hecho que ellos dijeran Jesús es el Señor, nació de una virgen, murió, resucitó, subió al cielo, para ellos no era nada impresionante. Porque ya tenían uno que había resucitado, uno que estaba sentado allá a la diestra, uno que quería establecer un reino de paz y amor. Entonces resultaba que las palabras eran falsas para los romanos. Resultaba que las palabras se las llevaba el viento. Resultaba que las palabras no servían. Entonces, ¿cómo iba a crecer el cristianismo? Señores, ¿por qué va a crecer la fraternidad? Porque hablemos un montón. Porque nos paremos y hablemos de nuestro testimonio y hablemos. O porque, señores, no va a crecer de esa manera. Estamos equivocados. La fraternidad únicamente va a crecer, y atención, juntas, porque por el espíritu del César puede estar metida en su junta directiva. El secretario puede tener espíritu de César, o el presidente puede tener espíritu del César. La única manera, y no digamos los tesoreros, ¿verdad? La única manera que esto va a crecer, pónganle atención, todos los creyentes vivían unidos y todo lo tenían en común. Y me llama la atención algo que yo tuve que subrayar y casi lloraba cuando lo leí en la historia griega, que decía: personas comunes y corrientes son ahora los pies y las manos de Jesucristo. Y aquí decimos que somos personas comunes y corrientes, que estamos llevando, sí, pero somos personas comunes y corrientes insertados en el cuerpo de Cristo. Y cuando estamos insertados en el cuerpo de Cristo, nos volvemos sus manos, nos volvemos sus pies. Eso significa que el cristianismo únicamente creció con modelos auténticos de vida. Y eso es lo que vine a enseñarles hoy. Y eso se llama lo que Carlitos dijo hoy. Dijo otra cosa. Hasta el día de hoy, pudimos haber venido a la fraternidad con una doble cara. Porque a partir de hoy, y póngale esta hora cuando lo proclamaste, y Carlitos dijo: si quieren nos cuelgan a los dos si quieren. Pero hace un año, en un Sahel, creo que le llaman en El Salvador a los seguimientos también, 1, 2, 3. Dios dijo que habían muchos presidentes de capítulos que estaban en adulterio y que por eso la fraternidad en El Salvador no crecía. Cuando Dios dijo eso en una reunión así, después se me acerca don Mauricio Lausel, el presidente, y me dijo: Juan Carlos, eso está duro, nos van a matar. Pero a un año hemos podido reducir, porque ha salido a la luz aquellos que sentados aquí y sentados con un botón han estado poniendo en mal la fraternidad. Hace 15 días yo estaba en Amatitlán y aquí está sentada la persona, la vi entrar allá, y había un fraterno con su PIN pidiendo dinero en nombre de la fraternidad en una despensa familiar. Y créanme que dan ganas de quitar el PIN, dan ganas de decirle: ¿será que me puedes dar? Y lo repito una vez más, el PIN no se debería de comprar, se debería de ganar.
Y se gana únicamente con un modelo de vida como la fraternidad nos pide que lo llevemos. Yo no estoy diciendo que la fraternidad no sea para restaurar personas, claro que es para restaurar. Lo que estoy diciendo claro es que no se le puede dar puestos de honor a personas que todavía tienen una vida de deshonor. O sea, yo no estoy diciendo que no sea para restaurar. Vamos a restaurar y si te caes te levantamos y vamos para adelante, pero no tomes puestos en los cuales estamos viendo tu modelo de vida, porque entonces arruinas toda la fraternidad. Porque esto se llama integridad. En las palabras que usó Carlitos, santidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Seguimos usando el modelo del César. Puedo tener 2, 3, 4, 5, 6, 7 mujeres, que de todas formas yo tengo el poder. Y no se basa, esto no es poder, esto se llama autoridad. Y la autoridad viene de Dios por lo que yo he hecho en mi vida y por lo que represento en ella. El poder no sirve aquí, aquí sirve la autoridad. Entonces, señores, para terminar esto, ¿qué es entonces la propuesta que queremos para el día de hoy? Esta es la propuesta final para ahora. Necesitamos personas entonces que entiendan que la única manera no es dirigiendo como el César, poder, dominio, y póngale todo lo que el César puede tener, sino es bajo el capítulo dirigidos por Jesús, autoridad, amor, unión. Estamos unidos en un mismo espíritu, aunque somos autónomos porque nos movemos en nuestro sector, estamos como la Junta Nacional, así es, ¿verdad? Con la Junta Nacional unidos, y la Junta Nacional está con todos unidos, y entonces en una unidad en Guatemala, y entonces aquella profecía de hace cuántos años que Guatemala iba a ser luz para las naciones, va a empezar a hacerse de una manera impresionante. ¿Entendemos los dos modelos o no? ¿Estamos comprendiendo el modelo hoy? Si usted le dice al mundo, sí, pero mira en la fraternidad, sí, pero también existen un montón de gente que se reúne. No, pero mira, yo oí un testimonio hace poco que me dieron ganas de salir y llorar. Él decía, yo tengo 18 años de estar en la fraternidad y hace 5 años sufrí un accidente mortal en mi carro. Iba totalmente ebrio y me estrellé en la Roosevelt. Yo decía, 18 años en la fraternidad, hace 5 años todavía andaba bien borracho. ¿Qué está haciendo la fraternidad entonces? Y dando testimonio al frente. Para nosotros que estamos crecidos no nos hace daño, pero para alguien que llega por primera vez. Un testimonio hace poco que alguien decía, yo he estado en la fraternidad, vine casado, pero no funcionó mi matrimonio y quiero dar testimonio que ahora pues me divorcié y ahora sí tengo a la persona con la que soy feliz. Señores, ¿qué hemos hecho de la fraternidad? ¿Un club social? ¿Una casa de beneficencia pública? ¿O un lugar donde tienes un estatus porque eres el presidente, el secretario, el vocal? ¿Qué es para ti la fraternidad? ¿Un modelo de autoridad, de poder, porque ahí te sientes bien? ¿O un lugar de servir? Donde bien lo decías, no estamos a la cabeza, estamos para lavarte tus pies y que continúes. Repito, la fraternidad es para traer personas que vengan con una vida quebrada para llevarlos a una vida levantada. Pero no se vale estar en las cabezas siendo nosotros los que necesitamos ser restaurados. Duro, ¿verdad? Pero ese es el compromiso. ¿Qué modelo estás llevando tú de liderazgo en tu familia, en tu empresa y en la fraternidad? ¿Cuál es? Ahora ya no dice salve César. Ahora cuando tú entras al capítulo, hasta el parqueo privado tienes, hasta lugares de privilegio hay, porque ahí viene el señor presidente. Solo salve ¿qué? A mí me da mucha pena cuando Dios nos permite estar aquí adelante y después las personas te ven como algo fuera de serie, ¿verdad? ¿Qué pasa? Don Juan Carlos, sí somos iguales, tú y yo somos iguales. Esto no es jerárquico, esto es lineal para que funcione. Yo estoy hoy aquí, mañana vas a estar tú aquí y somos iguales, tenemos problemas, dificultades, pero con esos problemas y dificultades no nos rendimos, sino que damos gloria a Dios, y esa es la diferencia. El cliente más fuerte que yo tenía en mi empresa, que la iba a sostener durante 3 años, nos metimos inversiones durísimas porque teníamos un contrato firmado. El cliente nos dice, mira,
Juan Carlos, la crisis, ¿no? Entonces vamos a quitar el contrato, y aquellos compromisos que habíamos adquirido por 3 años, miran, han sido 2 meses durísimos, de doblar una vez más las rodillas, de llorar, de decirle a mi esposa, mira, oremos, porque a veces no había para comprar el libro, pero no significa que vamos a renegar de Dios, sino vamos a salir en este cuello de botella, todos aquellos que creemos y doblamos nuestras rodillas y creemos que la gracia de Dios tiene algo sobrenatural para nuestra vida. Nosotros no teníamos la semana pasada ni para el cuaderno de nuestros hijos, y me llaman, me dice una señora, mire, ¿puede orar por mi hija? Y yo en ese momento pensé en mi cabeza como el César, ¿qué voy a orar yo por ella si yo ahorita necesito que oren por mí? ¿O no es cierto? Pensamiento César. Y le digo yo a ella, mire, sí. Y de repente 20 minutos antes que ella llegara, empezaron a llegar guardaespaldas. Empezó a pasar un helicóptero arriba de donde tenemos. Y yo decía, ¿qué iré a hacer? Bueno, llega, oro por ella, se van. Y al final me dice, ¿qué hacen aquí? Y le cuento, mire, vamos a arrancar un diplomado en liderazgo con respaldo universitario